buenas tardes a todos, buen día a los que estáis en otro país. Estamos comenzando esta transmisión en vivo desde Facebook y desde Instagram para comenzar así con nuestro seminario de marxismo. Como saben, este seminario lo hemos anunciado, vamos a estar haciéndolo todos los martes aquí en el Facebook de izquierdadiario.es. Nos llegan mensajes, nos dicen que en Facebook no lo pueden ver algunas personas. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si alguna gente logra conectarse. Les recuerdo que van a poder estar siguiendo este seminario online de marxismo por el Facebook de Izquierda Diario, por el Instagram, ahí, y también desde la página web de Izquierda Diario, que es www.izquierdadiario.es. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta primera charla. Como siempre, nos puedes dejar comentarios y preguntas. Y después de mi idea es hacer una primera exposición con algunos elementos, algunos conceptos, algunos debates, y después parar, ver un poco qué comentarios, qué preguntas hay y seguir un poquito más a partir de ese feedback con vosotros que estáis mirando. Esta primera charla, la idea es que sea más bien introductoria, y lo que quiero plantear fundamentalmente es la vigencia del marxismo frente a la crisis actual. Hoy estamos presenciando una crisis que podemos definir que es histórica realmente. Es una crisis que combina múltiples crisis. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis geopolítica de tensiones entre los estados y también una crisis social. Esto por decir lo menos, ¿no? Y ante esta crisis, dejando de lado las salidas que propone sectores de la derecha o de la extrema derecha, lo que está claro es que hay un debate sobre cuál es la salida, cómo vamos a salir de esto, ¿no? Y algunos sostienen que es posible una salida gradual, la reconstrucción de un nuevo estado de bienestar perdido o la posibilidad de un New Deal, un nuevo pacto social, tanto a nivel, por ejemplo, aquí estamos transmitiendo desde Madrid, desde el Estado español, como incluso a nivel europeo, ¿no? Como planteó hace unos días Pedro Sánchez. Entonces vuelve a aparecer esta idea de que sea el Estado el que controle un poco más a los capitalistas, que tomen mayores medidas de intervención para regular la economía, y entonces de este modo se pueda aminorar un poco el impacto de la crisis, combinando algunas medidas sociales con medidas de un Estado más o menos autoritario, ¿no? Depende de quién lo plantee. Bueno, nosotros pensamos de una manera radicalmente distinta. Pensamos que ese retorno a un idílico estado de bienestar es completamente ilusorio, y en cambio, para que esta crisis no la volvamos a pagar desde el conjunto de los sectores populares, de la clase trabajadora, las personas migrantes, las mujeres y la juventud, la salida pasa necesariamente por desplegar esa lucha de clases que ya Marx definía como el motor de la historia en el manifiesto comunista, ¿no? Con un programa de clase y anticapitalista que apunte a expropiar a los expropiadores. Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Porque lo que queremos explicar es que este sistema capitalista, por su funcionamiento, no es posible reformarlo ni humanizarlo. Es un sistema que solo nos conduce necesariamente a crisis y a catástrofes sociales, a crisis cada vez más graves, como las que estamos viviendo hoy. Y esto recién está en sus inicios. Hoy la crisis sanitaria tiene claramente su epicentro acá en el Estado español, en Italia, y ya se ha trasladado a Estados Unidos. Les aviso además que el próximo viernes, también en este mismo canal, vamos a estar con una charla debate en directo desde Estados Unidos con Tre Kwon, que es una compañera que es corresponsal de Izquierda Diario, de Left Voice, junto a Santiago Lupe, director de Izquierda Diario, y van a tener un diálogo que yo les recomiendo que vean, porque bueno, vamos a hablar cuál es la situación que es realmente catastrófica que se está viviendo en la sanidad y socialmente en Estados Unidos. Para tirar algún dato, en solo estas 2 semanas ya hubo 10 millones
10 millones de personas que fueron enviadas al paro en Estados Unidos. Esta es una cifra que es el doble o triple de lo que sucedió en la crisis del 2008. Aquí en el Estado español, desde donde hablamos, en el primer mes, en el mes de marzo, hubo 1 millón de despedidos y otro 1,5 millones de personas suspendidas, lo que aquí llamamos los ERTES, cobrando el 70% del salario. Pero esto es global. En Ecuador estamos viendo imágenes espeluznantes realmente de las autoridades tirando ataúdes en los barrios pobres porque no tienen ni siquiera los medios o no quieren ponerlos para enterrar a los muertos. En la India fueron puestas en cuarentena 1.300 millones de personas, pero hay alrededor de 300 millones de personas que están debajo de la línea de pobreza y 50 millones no tienen siquiera acceso al agua segura. Bueno, creemos que no puede haber expresión más brutal del desprecio por la vida de millones de personas que esa, y esto es producto del sistema capitalista, ¿no? Esta es una catástrofe que va a tener consecuencias profundas en los próximos meses, en los próximos años, y que va a generar seguramente nuevos fenómenos políticos y sociales. Lo único seguro hoy, en un momento de tanta incertidumbre, es que el mundo tal como lo conocíamos hasta ahora ya no existe más. Y para eso nos tenemos que preparar, ¿no? Para esos cambios. En este marco, en este contexto de cambios bruscos, queremos discutir sobre marxismo. ¿Y por qué? Porque muchos dieron por muerto muchas veces al marxismo como si fuera algo anacrónico, como si fuera algo, ¿no?, del pasado, del siglo XIX, que la clase obrera no existe más, nos decían en las universidades, en los medios de comunicación. Pero cuando los gobiernos capitalistas en gran parte del mundo están recurriendo a métodos que son casi medievales para frenar una pandemia, porque lo que no quieren es tocar las ganancias de los capitalistas, de las grandes empresas, entonces, bueno, el marxismo y la lucha de la clase trabajadora creemos que tiene todavía mucho que decir. Y hoy, entonces, para empezar esta introducción a este seminario, la idea es hacer un contrapunto entre las ideas o los sentidos comunes que nos están presentando desde los medios de comunicación, desde ciertos intelectuales afines al sistema, con las ideas, el análisis, las propuestas que hacemos desde el punto de vista del marxismo. Y entonces vamos a ver quién tiene razón. Bueno, esa es un poco la propuesta para hoy. Les comento que, bueno, se sigue sumando gente al Instagram y al Facebook, desde distintos lugares, desde aquí del Estado español, de distintas ciudades, de distintos países. Así que, bueno, mucha gente nos saluda, les dejamos el saludo y empezamos entonces a hacer ese contrapunto, ¿no? El primer argumento que escuchamos, que muchos nos dicen, es que esta crisis es una fatalidad, ¿no? Algo que no se podía prever, como si fuera una catástrofe natural inevitable, ante lo único y frente a la cual lo único que nos queda es resignarnos, conformarnos con lo que hay, ¿no? Bueno, pero esto no es cierto. Esta crisis de ningún modo es una fatalidad del destino ni de la naturaleza. En realidad lo que hay que decir claramente es que es producto de las relaciones sociales capitalistas. Y para esto les recomiendo y les quiero recomendar algunos artículos. Vamos a ir poniendo aquí en el propio Facebook del diario algunos links para que ustedes puedan leer, pero también les digo que pueden pedirnos información y bibliografía a info@izquierdadiario.es. Bueno, les decía que esta crisis no es producto de ninguna fatalidad, es producto de las relaciones sociales del capitalismo. Muchos especialistas están señalando que este tipo de virus, que es un tipo especial de virus que salta de una especie a otra, tiene muchas más posibilidades de expandirse y generar pandemias como la que estamos viviendo, en el marco de que se han multiplicado esas mega granjas de animales para la industria alimenticia y de la penetración cada vez mayor de las relaciones capitalistas en todo el planeta, destruyendo los hábitats silvestres previos de muchas regiones. Les recomiendo también
un recuadro que armaron los compañeros de Ecologistas en Acción. Hicieron un cuadro muy bueno mostrando cómo estas enfermedades que se llaman zoonóticas, por esto de que saltan del reino de los animales a los seres humanos, tienen entre sus principales causas la deforestación y el cambio en el uso del suelo, así como la expansión de la agricultura industrial. Es decir, que las causas en el origen de este virus están claramente en las relaciones sociales del capitalismo. El artículo que les recomiendo para esto es uno que publicamos en el suplemento de los domingos de Izquierda Diario, Contrapunto, que se llama El COVID-19 y los circuitos del capital. Esto es un artículo de un grupo de biólogos y geógrafos como Rob Wallace, Alex Liebman, y ellos plantean esta relación entre esas mega granjas de cría de animales sin ningún tipo de control y el capital financiero mundial. Y este dato me pareció, la verdad, muy interesante. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Goldman Sachs, ese fondo de inversión que fue uno de los responsables de la crisis de la deuda griega? Bueno, este fondo de inversión justamente adquirió el 60% de las acciones de una gran empresa alimenticia china, que a su vez compró una empresa norteamericana y que tiene granjas avícolas en la provincia de Wuhan, es decir, ahí muy cerquita de los mercados de alimentos silvestres de la ciudad, donde se calcula que se inició este virus. Además de esta cuestión que tiene que ver con todo lo que planteamos, hay otro elemento de las relaciones sociales capitalistas que explican la proliferación del virus, y esta es la concentración de millones de personas en condiciones de hacinamiento en las ciudades o en el transporte público en las grandes urbes, ¿no? En esas grandes mega ciudades, pulpos gigantescos urbanos que Mike Davis en su libro sobre los slums analizó, ¿no? Y estos son formaciones urbanas que se desarrollaron sobre todo en las últimas décadas con el neoliberalismo y que son focos ideales para el contagio, porque tienen alrededor de estas grandes metrópolis focos, digamos, de sectores urbanizados sin agua segura, sin condiciones de vivienda dignas, con hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, esto solo no explicaría todo lo que está ocurriendo si no entendemos también lo que significa el colapso de los sistemas sanitarios en los países más ricos del mundo. Y esto lo quiero destacar, ¿no? Porque hoy en el Estado español o en Italia o en Francia o en Estados Unidos estamos realmente en una crisis impresionante, algo que nunca pensamos que íbamos a vivir así, si nos preguntaban hace pocos meses, ¿no? Pero estamos hablando de los países más ricos del mundo, donde ha colapsado la sanidad pública. Entonces, realmente tenemos que imaginarnos qué es lo que puede suceder cuando esta crisis realmente impacte de lleno en lugares como la India, en el continente africano, en América Latina, etcétera. O sea, en esos países que fueron y siguen siendo expoliados por nuestros países, ¿no? Bueno, yo soy argentina, vivo en España, pero en Estado español, pero por estos países más ricos que son los que han expoliado a esos países, los que han impuesto condiciones de servidumbre por deudas, de miseria social y que han degradado también los sistemas sanitarios. Bueno, en este caso, en los países más ricos también vemos esa degradación de los sistemas sanitarios porque durante décadas fueron siendo recortados, pero sobre todo a partir de la crisis del 2008. Y esto es importante porque nos da una pauta también de la crisis actual. La crisis del 2008, que se decía que era una de las crisis más importantes del capitalismo desde los años 30, tuvo como resultado no un crack económico total, pero una gran política de intervención de los estados por medio del endeudamiento para salvar a la banca y por otro lado recortes y ajustes presupuestarios liquidando prácticamente muchas conquistas de la salud pública, de la sanidad pública, de los servicios sociales. Y esa es la causa que genera que hoy en Madrid, por ejemplo, no podamos tener unidades de asistencia, de terapia intensiva para mucha gente, que se tengan que construir hospitales de campaña, mientras la sanidad privada, que ha prosperado en estos años, mantiene esas UCIs y esos respiradores sin utilizar, ¿no? Además hubo en los últimos años muchos informes que decían que se venía una crisis de este tipo, pero los gobiernos
los ignoraron justamente para no tener que intervenir en prevención. Bueno, lo que quiero sintetizar entonces es que toda la organización social, desde la producción de alimentos hasta la organización urbana y el manejo de la salud, están regidas por las relaciones sociales capitalistas y por ese impulso de ganancia propia de los capitalistas que prefieren justamente sus propias ganancias a costa de la vida de millones de personas. Y esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿quién se ocupa de nuestra salud en el capitalismo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las grandes farmacéuticas, de los laboratorios, que son de las empresas que están entre las más grandes del mundo, entre las multinacionales más grandes del mundo. Hablo, por ejemplo, de grupos como Roche, un grupo suizo, como la Pfizer o como Bayer, un grupo de capitales alemanes, que especulan con las patentes de los medicamentos. ¿Sabéis, por ejemplo, cómo se llama una de las empresas que está investigando ahora mismo en Estados Unidos un tratamiento contra el coronavirus? El nombre por ahí les puede sonar si vieron la serie El cuento de la criada, porque la empresa de este laboratorio se llama Gilead Science, Gilead, ¿no? Como ese mundo distópico del cuento de la criada, pero en este caso la realidad yo diría que es peor que la ficción, porque esta empresa Gilead Science tiene el monopolio de la producción de medicamentos para enfermedades muy graves que producen la muerte de cientos de miles de personas al año, como la hepatitis C o como el HIV. ¿Y cómo actúa esta empresa con la investigación y las patentes? Para que se den una idea, en 2017 un grupo de abogados pidió y denunció a esta empresa porque el tratamiento para la hepatitis C costaba $48.000 en un tratamiento de 24 semanas. O para simplificarlo, $1.000 la píldora, la pastilla, para tratarse de hepatitis C. También tiene una denuncia porque tiene un tratamiento, el monopolio de un tratamiento preventivo para el HIV, que se estima que solo cuesta $6 fabricarlo, pero tiene un precio monopólico de $2.000 al mes en Estados Unidos. Es decir, que estas empresas se apropian de lo que Marx definió, que es la investigación científica, como un bien común de la humanidad, como los bienes culturales, etc. Es decir, porque son el producto de la acumulación de la creatividad humana, de la investigación, de la inversión de trabajo, etc., por muchas generaciones. Estas empresas se lo apropian, crean un monopolio, le ponen un precio monopólico que se les ocurre y especulan con la vida y con la muerte de la gente. Es decir, que estamos hablando de la irracionalidad de un sistema que produce millones de objetos muchas veces inservibles, esa famosa obsolescencia programada, ¿no? De los móviles que duran poco, etcétera, pero que no está dispuesto a producir algo tan elemental como mascarillas, respiradores artificiales o remedios suficientes para que las personas no se mueran por falta de atención. Bueno, este era el primer argumento. Quiero ir a un segundo argumento, que es un argumento que apareció ahora con la cuarentena, con las restricciones a la movilidad, ¿no? Se empiezan a tomar medidas como las cuarentenas masivas por medio de estados policiales, el ejército en las calles. Vivimos situaciones increíbles, ¿no? Hoy, aquí en el Estado español todos los días vemos a un general del ejército dándonos el parte diario de detenciones, algo que en la vida uno hubiera esperado. Pero esto es más grave incluso en otros países, ¿no? Como Argentina, como Colombia, como Ecuador, donde estas fuerzas policiales en la calle directamente tienen el disparo fácil para los que tienen portación de cara por racismo o por todo tipo de persecuciones. Bueno, en este clima de la cuarentena y del estado policial empezó a circular una idea, la idea de que es responsabilidad individual de las personas que este virus no se propague, ¿no? Entonces aparece la figura del irresponsable y aparece también, ojo, una figura, el policía de balcón, ¿no? El chivato de balcón, le decimos acá en el Estado español, esa señora o ese señor que se dedica las horas a mirar por el balcón. Y hay casos de que le han tirado, hoy salía un caso, le habían tirado lejía a una señora que había salido a hacer la compra. Bueno,
Pero esto no es algo que surja de la nada, está incentivado por el propio Estado al poner a las fuerzas policiales y a los medios a hacer campaña todo el tiempo de que el problema es esa señora que dio demasiadas vueltas manzanas cuando salía a hacer la compra, o peor, cuando dicen que el problema son los barrios pobres y de la gente que es irresponsable, sin tener en cuenta que en muchos de esos barrios la gente vive hacinada en las viviendas y necesita estar afuera para pasar esta cuarentena. Bueno, les decía que este argumento de la responsabilidad individual lo que busca es hacer culpable a las personas individuales y eximir de la responsabilidad a los que en realidad la tienen, que son los gobiernos, las empresas que degradaron la sanidad pública, el Estado capitalista, etcétera, ¿no? Al focalizar en las cuestiones individuales quieren ocultar estos problemas estructurales del sistema capitalista que nos llevan a esta crisis, pero no solo por lo que pudieron haber hecho antes, sino también para evitar tomar las medidas, para evitar las críticas que ya hay a la gestión que están haciendo de la crisis, ¿no? Los gobiernos prefieren meter en cuarentena a millones de personas bajo un estado policial en vez de tomar medidas drásticas, radicales, cuestionando, por ejemplo, confiscando directamente todos los recursos de la sanidad privada, confiscando a las empresas como laboratorios o farmacéuticas, poniendo todos esos recursos privados al servicio de las necesidades públicas. Pero esto no lo quieren hacer porque su barrera es la propiedad privada, ¿no? Con esto de la responsabilidad individual, buscan evitar, por ejemplo, tomar una medida elemental como es el hecho de que hay empresas que hoy están cerradas porque han enviado a sus trabajadores a su casa, pagados por el propio Estado, porque aquí en el Estado español esas ERTES, esas suspensiones los está financiando el Estado con dinero público. Esas empresas están cerradas cuando podrían estar puestas reconvirtiendo la producción al servicio de hacer esos insumos médicos que hacen falta hoy para combatir esta crisis y esta pandemia y para que no se nos sigan muriendo los familiares, los amigos, los vecinos en hospitales sobresaturados. Les quiero leer una cita que a mí me gustó mucho. Es de un texto que también les recomiendo y les pasamos como bibliografía. Es un texto que Lenin escribió en 1918 y se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, en 1917. Y él decía, sin embargo, basta con fijarse y reflexionar, por poco que sea, para convencerse de que existen los medios necesarios para combatir la catástrofe y el hambre, de que las medidas a adoptar son perfectamente claras y sencillas, completamente realizables, plenamente asequibles a las fuerzas del pueblo, y si no se adoptan es única y exclusivamente porque su implantación dañaría las fabulosas ganancias de un puñado de terratenientes y capitalistas. Bueno, creo que hemos dado muchos ejemplos de la irracionalidad del sistema capitalista que, regido justamente por las leyes de la acumulación de capital, llevan a situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Al mismo tiempo estamos viendo otra manifestación de estas relaciones sociales capitalistas, que es esta guerra que se está viviendo entre estados, en este caso entre los estados más importantes, entre los estados imperialistas, por ejemplo ahora por la compra o venta de respiradores, confiscándose unos a otros, prohibiendo la venta, etcétera, sin importarles tampoco quién vive o quién muere, ¿no? De hecho, esto no sé si todos lo sabías, pero la primera medida que tomaron Alemania y Francia, me refiero a los gobiernos, cuando Italia estaba en plena crisis, fue prohibirles a las empresas exportar insumos médicos, es decir, dejar que se siguiera muriendo la gente y acaparar los insumos médicos en sus galpones para cuando en el futuro los necesitaran. Esa fue la acción de supuestamente los líderes de la Unión Europea. Estamos hablando de Alemania y Francia. La realidad es que los estados imperialistas se están disputando en los mercados donde a su vez las grandes empresas monopólicas aprovechan para especular con esta crisis.
y al mismo tiempo se siguen levantando fronteras y se fortalecen, que van a perdurar seguramente mucho más tiempo que lo que dure la crisis sanitaria. Pero se dan situaciones increíbles también, y les quiero comentar otra cosa, ¿no? En estos días, la derecha alemana, ese sector xenófobo por excelencia, le pidió al Estado alemán y al Estado español que se levantaran las restricciones fronterizas solo temporalmente y para un sector, porque les están faltando temporeros migrantes que trabajen el campo para recolectar la verdura, la fruta y abastecer a los mercados y a los supermercados alemanes y del resto de Europa. Es decir, que en una crisis como esta se vuelve a demostrar que ese trabajo temporero, migrante, con condiciones casi de semiesclavitud, es fundamental para ese ciclo de acumulación y esa división internacional del trabajo que generó la Europa del capital. Pero frente al auge del nacionalismo más reaccionario, porque a estos mismos temporeros todos los gobiernos dicen que les van a dar el permiso solo para lo que necesiten durante la cosecha y después no los van a regularizar, frente al auge del nacionalismo más reaccionario es necesario reforzar, creemos, una política internacionalista, tal cual terminaba el manifiesto comunista, ¿no? La necesidad de la unidad de la clase obrera, porque el desarrollo de las fuerzas productivas es muy superior a las fronteras de los estados nacionales, está internacionalizada y en muchos casos es muy inferior a esos estados nacionales porque el imperialismo ha logrado impedir que se desarrollen esas fuerzas productivas en otros países. Es el caso de países, por ejemplo, en África, Mali, que tiene solo un respirador cada 1 millón de personas, producto de las grandes empresas coloniales europeas, ¿no? Bueno, creemos que con esto queda demostrado que lo anacrónico no es el marxismo, sino las teorías que pretendieron hacernos creer que el capitalismo era un sistema que podía repartir prosperidad para todos o que en todo caso era humanizable, se podía controlar, se lo podía humanizar como plantean muchas corrientes reformistas. Quiero ir rápido a un tercer argumento antes de ver un poco los comentarios que estáis haciendo. Un tercer argumento frente a esta crisis es que de esta crisis salimos todos juntos, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, esa idea de unidad nacional. Pero lo que se oculta es que hay clases sociales que están viviendo de manera muy diferente la pandemia y las cuarentenas, ¿no? Aquí en el Estado español, por ejemplo, en solo un mes, como decía antes, fueron despedidos 1 millón de personas. El sistema sanitario está colapsado, pero el Estado se dedica a rescatar con fondos millonarios y con la promesa y la garantía de créditos multimillonarios a las grandes empresas. En Francia, en Italia, en el Estado español y también ahora en Estados Unidos, los trabajadores de distintas fábricas tuvieron que hacer huelga para que se cerraran lugares de trabajo no esenciales donde se estaba poniendo en riesgo su salud, porque justamente a los capitalistas solo les preocupa sus ganancias, ¿no? El lema de muchas de estas huelgas era nuestra salud antes que sus ganancias. Yo creo que cuando se tiene que ir a la huelga para no morir, lo que está claro es que hay un sistema que merece perecer. Y eso creo que es una de las conclusiones más importantes que podemos sacar de esta crisis, ¿no? Y esta pandemia también es de clase, lo muestran otras historias que nos cuentan todos los días, por ejemplo en Izquierda Diario, trabajadoras como las auxiliares de ayuda a domicilio, que van a cuidar a personas mayores y enfermos sin protección adecuada, que trabajan para contratas de grandes empresas como SACIR, una de las grandes empresas multinacionales españolas, que a su vez tiene sede en paraísos fiscales para evadir impuestos, ¿no? Pero que no le da ni una mascarilla a las trabajadoras. Lo vemos en el caso de los temporeros y temporeras del campo, los migrantes, como les decía, donde se ve la relación entre explotación capitalista, entre racismo, entre opresión patriarcal, entre las políticas del imperialismo, ¿no? Todo concentrado en esas situaciones. O también en el caso de los trabajadores precarios de las cadenas de comida rápida,
que han sido enviados al ERTE de forma masiva. Por ejemplo, los trabajadores de Alsea, los de Burger King, los de Telepizza, miles y miles de trabajadores que sus empresas o los enviaron a casa con salarios reducidos y ya tenían salarios muy miserables, o siguen trabajando sin condiciones de protección, como los riders, los de Deliveroo, los de Globo, etcétera, ¿no? Entonces, la pandemia y la crisis no es algo de la cual vamos a salir todos juntos, porque está delimitada por el enfrentamiento entre clases sociales y por la lucha de clases. En el manifiesto comunista, Marx decía que estos días lo volví a releer y la verdad que tiene cada parte parece tanta actualidad, ¿no? Marx decía que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y decía que esta lucha conduce o bien a una transformación revolucionaria de la sociedad o a un hundimiento de las clases en pugna. Y esto, que era muy cierto a mediados del siglo XIX, lo es mucho más en este momento, ¿no? Lo es mucho más porque la clase trabajadora se extendió en las últimas décadas como nunca a nivel mundial, se extendió, se diversificó también, generando una clase obrera más diversa, más multicultural, feminizada, con sectores claves ocupando a sectores migrantes. Y en esta crisis ha quedado clara la importancia de esa clase trabajadora. Hace unos días hacíamos una entrevista con una historiadora portuguesa, Raquel Varela, y ella decía una frase que me encantó, me la anoté. Dice: podemos vivir sin capitalistas, sin banqueros, pero no podemos vivir sin personal sanitario, sin trabajadores agrícolas, sin camioneros, sin los que trabajan en las fábricas de alimentos o en la vestimenta, sin los precarios o las limpiadoras. La verdad es que parece increíble que a esta altura del siglo XXI tengamos que seguir explicando que hay clases sociales, aunque algunos intelectuales y sectores de la izquierda, digamos que lo han querido olvidar bastante. No solo los intelectuales de la derecha, ¿no? También teníamos toda una izquierda hasta hace poco diciendo que eso de la clase social era anacrónico, era del pasado, que ahora solo había significantes vacíos y movimientos indeterminados y transversales. Bueno, la realidad es muy distinta. La realidad es que no solo hay clases, sino que hay lucha de clases. Y en medio de esta pandemia global, lo que es auspicioso, lo que nos da mucho optimismo, es que estamos viendo ya las primeras respuestas de la clase trabajadora. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las huelgas de las maquiladoras de Matamoros, en México, ese sector que es esclavizado por el imperialismo norteamericano ahí en la frontera para extraer toda la plusvalía que se pueda, ¿no? Y ahí se está dando una rebelión obrera contra las condiciones de superexplotación. Lo estamos viendo también en las huelgas, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras de Amazon en Estados Unidos. Hoy mismo leía en Izquierda Diario, compartía un compañero en su cuenta de Twitter una nueva huelga de Amazon, que ya hace unos días vienen en huelga, o los de la General Electric, que plantearon que hacía falta reconvertir la producción para producir respiradores. Lo vimos el 25 de marzo en la huelga general que convocaron algunos sindicatos en Italia, que tuvo mucho acatamiento en la zona norte italiana, que es una de las zonas más industriales. Y lo vimos también en la campaña, por ejemplo, que los compañeros de Revolución Permanente, el diario francés que forma parte de nuestra red internacional, hizo hace unos días junto a distintos sectores de trabajadores y sindicatos, exigiendo el cierre de los sectores no esenciales para preservar la salud y la vida de los trabajadores. Lo vimos también en la huelga en Vitoria, en la Mercedes, o el anuncio de huelga que habían hecho los compañeros del Airbus y el sector aeronáutico en Sevilla, en Cádiz y en otros lugares de Andalucía, y en la protesta de los precarios, ¿no? Este ciclo de la lucha de clases no surge de la nada. El estado de shock de la pandemia no nos tiene que hacer olvidar que hace poco tiempo atrás veníamos, por ejemplo, de la huelga general en Francia, que duró todo el invierno, con los trabajadores del transporte, de los trenes,
acompañados por los trabajadores de la educación, de los estudiantes, por los precarios, en una huelga general que prácticamente paralizó las principales ciudades francesas, desafiando al gobierno de Macron. No viene de la nada porque antes de eso estuvo la rebelión y la irrupción de los chalecos amarillos en Francia, enfrentándose casi todos los sábados durante un año a la policía francesa. La misma policía francesa que hoy nos quieren convencer que es la que nos va a proteger de la pandemia, pero que durante todos esos sábados le dio palo y palo y palo y le hizo perder un ojo a muchos trabajadores, ¿no? Lo vimos en Chile también, en la rebelión del pueblo chileno contra Piñera, y lo vimos también en Ecuador. En ese Ecuador arrasado por las políticas del Fondo Monetario, del imperialismo, donde hoy vemos imágenes terribles, pero donde también el pueblo, los trabajadores, los sectores campesinos mostraron de lo que son capaces, ¿no? Y eso probablemente, seguramente va a volver a aparecer. Quiero ir a un cuarto argumento y parar para debatir, pero es importante porque el cuarto argumento que aparece hoy es que hay que fortalecer el Estado, y nos hablan de fortalecer el Estado tal cual es hoy, es decir, de fortalecer el Estado capitalista. Y vamos a ver qué pasa con esto, qué problema hay con esto. Hace unos días salió esta misma semana un editorial del diario conservador Financial Times, del diario británico, que decía que frente a una crisis como esta hay que tomar medidas radicales por parte de los estados. Era como un intento de sacudir a los estados capitalistas y decirles: muchachos, hay que tomar medidas serias porque esta crisis es una hecatombe. Lo que está claro es que lo que no quiere el Financial Times y los medios conservadores es que frente a la crisis que se está desarrollando y la que se va a desarrollar, surja esta lucha social, esta resistencia, esta lucha de clases de la que estábamos hablando, ¿no? Lo que quieren es poner parches, medidas cosméticas que frenen un poco, que controlen la situación y a su vez que salven principalmente a las empresas, y para eso poner fondos multimillonarios. Acá también estamos viendo en el Estado español cómo de golpe muchos liberales y adoradores completos del libre mercado piden a gritos más políticas estatales sobre la economía. Y bueno, tuve un lapsus porque piden más policía también, ¿no? Los mismos. Sin embargo, lo que es ilusorio, la verdad, es pensar que se puede volver pacíficamente y gradualmente a reconstruir esos mecanismos de un estado de bienestar idealizado además en los años dorados del boom económico. Porque en la posguerra, esos estados de bienestar, esos años dorados, solo se consiguieron por poco tiempo y en algunos pocos países, ¿sí? Los que venimos de lo que se llama el sur global o los países semicoloniales, sabemos que no en todos lados fue lo mismo, se consiguió por algún tiempo sobre la base, en primer lugar, de la destrucción anterior de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que tuvo que haber una guerra donde murieron millones de personas y además donde un tercio del planeta estaba fuera de la órbita de la valorización del capital. Entonces, cuando hoy los que podemos llamar neoreformistas, ¿no? Esos reformistas ayornados, nos dicen que hay que reconstruir el estado de bienestar, que hay que ir de a poco, que hay que hacer reformas cosméticas, nosotros pensamos que no, que eso es solo un engaño, y lo que se está defendiendo es las políticas de los estados capitalistas e imperialistas tal cual son. ¿Y qué es lo que han hecho en la crisis anterior y están haciendo en esta? Lo único que están haciendo es desembolsar créditos supermillonarios para las empresas a costa de nuevos ciclos de endeudamiento de los estados, algo que es lo que nos llevó a la crisis actual, pero sin que esto pueda garantizar bajo ningún punto de vista un nuevo ciclo de repunte de la economía. Solo puede funcionar como parches o como contención. Hay un libro, bueno, creo que lo tengo por acá, de David Harvey, que está muy bueno, El capital y la locura de la razón económica. Él dice que el endeudamiento masivo de los estados es lo contrario de la generación de nuevos valores, es un antivalor, le dice, y lo único que hace es preparar nuevas crisis o hipotecar a generaciones enteras a una servidumbre por deudas.
¿Y qué es esta servidumbre por deudas? Es algo que se van a cobrar los capitalistas en futuras pensiones, en futuros recortes y ajustes, y que se van a cobrar devaluando los salarios, recortando los salarios de forma directa o indirecta, y que van ya además a exigir nuevas medidas de ajuste y de flexibilización en reformas laborales, etcétera, etcétera, para que la crisis la siga pagando la clase trabajadora. Por eso todas esas ilusiones de reconstruir gradualmente el estado de bienestar son ilusorias y llevan a esta trampa, que es la verdadera política de los estados capitalistas. Volviendo a Marx, y entonces quiero así ahora abrir un poco, hay una carta que escribió Marx en 1852, después les mandamos el link, que dice que él en realidad no tiene el mérito de haber descubierto las clases, ni tampoco la lucha de clases. Su aporte nuevo, lo que dice Marx, es haber demostrado que la lucha de clases lleva a la necesidad del gobierno de los trabajadores, del gobierno obrero, y que este no va a ser sino una transición hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Lo que estaba diciendo es que la clase trabajadora no solo lucha en movimientos sindicales, ocupando empresas, incluso con experiencias más avanzadas, sino que tiene que hacerse del poder político, que se tiene que convertir en clase gobernante, en clase dominante, construyendo además una nueva forma de Estado y basado en la más plena y amplia democracia de los trabajadores. Después de escribir esto, un poco después, más adelante, con la experiencia de la Comuna de París y los delegados obreros revocables que ganaban el salario equivalente al de un obrero medio, que tenían un mandato, que expropiaban las fábricas abandonadas para ponerlas a trabajar por sus trabajadores, bueno, ahí encuentra Marx el modelo histórico para este nuevo tipo de Estado. Y en el mismo sentido, toda la tradición del marxismo revolucionario planteó la necesidad de luchar contra el Estado capitalista y de luchar por una nueva forma de democracia obrera, una democracia de los productores, ¿no? Y esta es una visión completamente opuesta a toda esa idea de que de a poquito, poco a poco, me voy metiendo en el Estado capitalista y voy consiguiendo hoy una medida, otra, y lo voy haciendo un poquito más socialista de a poco, ¿no? Rosa Luxemburgo hace más de 100 años discutió en una polémica con lo que se llamaba entonces el ministerialismo, que fue la primera vez que un ministro socialdemócrata en aquel momento, cuando la socialdemocracia era revolucionaria, no como ahora, ingresaba a un gobierno capitalista. ¿Y qué decía Rosa Luxemburgo? Que cuando un ministro socialista entra en un gobierno capitalista, no va a pasar que el gobierno capitalista, el Estado capitalista, se va a hacer un poquito socialista o un poquito menos capitalista. Lo que va a pasar es que ese ministro, que era socialista, se va a convertir en un gestor directo del gobierno capitalista y va a jugar para administrar los negocios de los capitalistas. Bueno, sacad vuestras propias conclusiones, ¿no? Puedo decir sobre el rol que están jugando en esta crisis algunos ministros que incluso se consideran comunistas, se consideran de izquierda, etcétera, en un gobierno social liberal como el gobierno del PSOE, que está al frente de un Estado imperialista como es el Estado español, que defiende los intereses de las grandes empresas multinacionales que siguen haciendo pagar la crisis a los trabajadores y a los pueblos del mundo, podríamos decirlo, ¿no? Hoy entonces lo que nos tenemos que plantear es que esta salida no va a venir de los gobiernos capitalistas, de los gobiernos imperialistas, que Marx llamaba, ¿no?, ese junta de administración de los negocios de la burguesía, porque su preocupación sigue siendo defender esos intereses y defender que la puerta sagrada de la propiedad privada no se traspase. Les recomiendo también en este sentido otro artículo de un compañero economista de Argentina, Esteban Mercadante, que se llama Cómo librar la guerra contra la depresión económica que viene. Yo quiero parar acá porque, bueno, quiero ver también un poco qué comentarios hay, si tienen preguntas. Después tengo algunas ideas que también quiero compartir sobre cuál es la salida que se plantea desde el punto de vista del marxismo, ¿no?, en este famoso manifiesto comunista. Pero antes de eso quería ver un poco
a ver si había algunas preguntas o comentarios. Así que voy a ir mirando un poquito. A ver, vamos a ir. Bueno, nos comenta un compañero desde Argentina, gracias del otro lado del océano, nos está viendo Martín, y dice que a nosotros en Madigraf, que es una fábrica bajo gestión obrera en Argentina, un ejemplo impresionante, hicieron una línea de producción de gel desinfectante para donar a los hospitales. Y dice Martín que este es un pequeño ejemplo para los trabajadores del mundo. La verdad es que sí, totalmente. Es un ejemplo de cómo esa perspectiva de la socialización de la producción en manos de los propios productores no es algo utópico ni un delirio, es algo muy concreto que los trabajadores pueden empezar a llevar adelante con sus propias ideas, con su propia creatividad, tomando en sus manos los recursos, ¿no? Quiero leer también un comentario de Tania Carranza. Tania nos dice que le parece muy importante subrayar la solidaridad popular generalizada en el mundo frente a la pandemia. Lograr hacer sentir que el capitalismo no solo es falible, sino que es el causante de las crisis, permitiría a los pueblos retomar la causa, ¿no? de lucha. Luego, a ver, algunos más. Atrus de Rivia, así es el nombre, dice que la misma estrategia de individualización de la responsabilidad, cuando yo hablaba de que nos dicen que esto es un problema individual, dice que esto también lo dicen los medios, los capitalistas, etcétera, respecto a las cuestiones del medio ambiente. Y es verdad, y él dice que hay una masa social alienada que compra ese discurso. Sí, hay un sector que lo compra y los medios, digamos, que hacen mucho marketing y ponen mucha plata, empresas como las energéticas, sobre todo las petroleras, tienen millones y millones de euros puestos en campañas publicitarias para hacer vender esa idea de que es un problema, hacen lobby para que parezca que es un problema individual, cuando en realidad son las principales empresas energéticas, de combustible, etcétera, las principales contaminantes, ¿no? Lo que quieren ocultar que es un problema estructural y social que está en el capitalismo. Es un negacionismo de los problemas de los que ellos mismos son la causa, efectivamente. Es un comentario muy, muy interesante el que nos hacía Atrus. Irene nos dice, responde que, bueno, le respondía a esto, que justamente por eso es importante llevar a la población una información contrahegemónica, dice, las ideas revolucionarias. Bueno, sí, es importante, por ejemplo, nosotros intentamos todo el tiempo desde Izquierda Diario, desde nuestros medios, desde estos seminarios virtuales, tratar de contraponernos, y esto es lo que intentábamos hacer hoy, ¿no? Martín Lugones dice que los estados justamente están para eso que describíamos antes, porque son el administrador de los intereses de las clases dominantes. Y nos preguntan también qué pasa, un poco de agua, qué pasa con los segundos pactos de la Moncloa que están proponiendo desde el gobierno español con la burocracia sindical. Bueno, esta pregunta, y acá Pepe Carranque también nos dice lo mismo, que el PSOE quiere salir de la crisis aplicando otro lamentable pacto de la Moncloa. Efectivamente, les recomiendo mucho un artículo que está ahora en la portada de Izquierda Diario y que lo vamos a poner ya mismo en los comentarios, que discute contra esta idea del Plan Marshall europeo y de los pactos de la Moncloa. Se llama Plan Marshall, Pactos de la Moncloa, es un plan al rescate del capitalismo español. Es un artículo de Santiago Lupe en Izquierda Diario que discute, incluso volviendo a retomar históricamente lo que fue el Plan Marshall y lo que fueron los pactos de la Moncloa, el rol que jugaron las burocracias sindicales, el rol que jugó el Partido Comunista, Carrillo, etcétera, y cómo fue un pacto que necesariamente implicó la pérdida de el cierre de un momento de luchas de la clase trabajadora y la pérdida de conquistas, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que lean ese artículo. A ver qué más, si tenemos más.
comentarios. Bueno, estoy mirando al mismo tiempo en el Facebook y en el Instagram. Nos dicen David Caballero que se habla de que faltan suministros industriales básicos en países como España, y que esto se podría solucionar con la nacionalización de los sectores estratégicos, y pregunta si yo lo creo probable, ¿no? Y si creo que existiría consenso social para abrir esa vía. Bueno, esta pregunta me parece muy importante, y entonces quiero pasar, mientras tanto pueden seguir haciendo preguntas, o como quieren, ¿no? Les aclaro que si quieren que les recordemos o que les enviemos algunos de los artículos que estamos mencionando, o más bibliografía, que incluso algunas yo no nombré, pero que tienen que ver con este tema, nos escriban por las redes sociales o a info@izquierdadiario.es. info@izquierdadiario.es. Bueno, entonces la pregunta última de David, si no me equivoco, me permite entrar a otro tema, que es cómo salimos de esta crisis, ¿no? Se ha abierto un debate entre algunos intelectuales de izquierda sobre cuál será, cómo va a ser el mundo, digamos, con el que nos vamos a encontrar detrás de esa puerta, los que estamos en confinamiento, y los millones de trabajadores que siguen teniendo que ir a trabajar, y que se viene una crisis mucho más profunda, ¿no? Entonces, en ese debate hay algunos que destacan el hecho del fortalecimiento del estado de control, que genera este estado de control sobre las poblaciones, la presencia policial, bueno, el dato de las geolocalizaciones, por ejemplo, que estos días está circulando mucho, de que nos van a controlar por el móvil, la posibilidad de testear a algunos y entonces confinar a algunos y otros no, y seguirnos por el móvil a ver dónde nos movemos. Bueno, a partir de eso, algunos intelectuales planteaban este fortalecimiento de los mecanismos represivos, los mecanismos de lo que se llamó, bueno, un intelectual francés, Michel Foucault, llamó los mecanismos de la biopolítica, y tienen una perspectiva más bien oscura, pesimista, ¿no? De cuál va a ser la salida, como si solamente estuviera eso en la perspectiva. Cosa que yo no comparto, aunque sí hay un intento de fortalecer el aparato represivo claramente y estos mecanismos de control, pero no creo que sea lo único. Del otro lado, se armó este debate y un intelectual como Zizek, que deben conocer, dijo que esta pandemia podía ser el golpe mortal al corazón del capitalismo, y utilizó esa idea del golpe mortal al corazón, tomándolo de la película de Kill Bill, ¿no? Cuando le daba un golpe así y por un golpe lo mataba. Y decía que dice incluso Zizek en algunos artículos, que hace falta un nuevo comunismo global. Pero en este planteo que hace no está muy claro si se refiere a una vuelta al estado de bienestar, a una socialización de determinadas ramas de la producción en el estado capitalista actual, o a qué tipo de transición se refiere, porque lo que plantea queda en un terreno muy abstracto y no define tampoco quién va a ser el sujeto que va a llevar adelante esa lucha y esa transición a esa perspectiva del comunismo, ¿no? Entonces nos preguntamos cuál es la perspectiva que queremos nosotros, que nos planteamos nosotros desde el punto de vista del marxismo, y nos planteamos en esta charla, ¿no? Nosotros queremos luchar por una sociedad donde la salud no sea un negocio privado, algo tan simple como eso, pero que para lograrlo va a haber que enfrentar intereses económicos muy poderosos. Por ejemplo, la sanidad privada en España, en el Estado español, está en manos de las grandes empresas constructoras y de los fondos buitre, que son las que cuidan, las que tienen bajo su control quienes cuidan, por ejemplo, a las personas mayores o a las personas enfermas. Son los que tienen las empresas contratistas de la limpieza en los hospitales. Son las empresas como SACIR que ponen o no ponen camas en las UCIs. Entonces está en manos de esos grandes grupos monopólicos. Y esos negocios se los entregaron tanto el Partido Popular como el PSOE en todos estos años previos, no nos olvidemos, ¿no? También sobre este tema sacamos un muy buen artículo hoy en Izquierda Diario y lo estamos compartiendo acá en el directo.
Entonces queremos una sociedad donde la salud no sea un negocio privado. Queremos una sociedad donde la vivienda, algo elemental, no sea una quimera, algo que nos vuelve locos, que nos estresa todo el tiempo, sino un derecho. Y en ese sentido quiero hacer una mención a que hoy, por ejemplo, desde distintas cuentas del plan de choque social, esta plataforma unitaria que se está participando y estamos participando distintos colectivos, compartiendo ideas, etcétera, se planteó, por ejemplo, el problema de los alquileres. Porque aunque el gobierno diga que ya se solucionó, no se ha solucionado el problema de los alquileres para millones de personas, que acceder a las ayudas parece una tarea casi más difícil que pagar el alquiler, ¿no? Y millones de personas que no van a poder acceder a las mismas. Entonces, estamos diciendo una sociedad donde el derecho a la vivienda sea algo accesible al conjunto de la población, y esto sería posible si pensamos que hay miles y miles de viviendas vacías en manos de bancos como el Grupo Santander, ¿sí? El grupo de esa adalid del feminismo liberal, Ana Botín, ¿no? Que de paso les recomiendo el libro Patriarcado y Capitalismo que escribimos con Cintia Burgueño, en el cual le dedicamos mucho caña a Ana Botín y esa cháchara del feminismo liberal, ¿no? Entonces, todo lo que planteamos, lo que queremos plantear es que frente al conservadurismo, frente al conformismo, frente a la resignación que nos quieren imponer, que nos quieren convertir en parte de nuestra vida, no solo de parte de los medios, de la derecha, de las empresas, sino también de los que hasta hace poquito decían si se puede para llegar al gobierno y hoy parece que lo único que dicen es que no se podía más que esto, ¿no? Frente a ese conformismo, frente a ese conservadurismo, nosotros pensamos que es posible luchar por una sociedad donde el conjunto de los recursos que ya existen y otros que se pueden desarrollar puedan servir al conjunto de la sociedad. Les voy a dar ejemplos más concretos. En Europa la industria automovilística está en este momento cuenta con más de 300 terminales de empresas enormes como la PSA, como la Renault, como la Fiat, como la Mercedes, etcétera, con una acumulación de maquinaria y de tecnología impresionante, de punta. Bien, ¿por qué todo eso no puede reconvertirse al servicio ya no solo de producir respiradores, sino un conjunto de necesidades que hay que cubrir para el conjunto de la población? ¿Por qué las empresas farmacéuticas no... Me está avisando el Instagram, creo que se va a cortar el vivo en Instagram, no sé bien por qué. Bueno, si se corta, aviso a los de Instagram de que lo volveré a poner. Que esperen un poquito y lo volveré a poner. Entonces, ¿por qué la industria farmacéutica, por ejemplo, los laboratorios, si se va a cortar porque ya está llegando una hora? Después lo pongo para los comentarios finales. ¿Por qué no puede ser puesto al servicio de las necesidades sociales? Como les decía, Marx define que los conocimientos científicos son parte de los bienes culturales de la humanidad, porque son la acumulación de trabajo y descubrimiento y creaciones anteriores. Pero no solo eso en abstracto, sino que muchas investigaciones de las farmacéuticas a las cuales le ponen el candado de la patente están basados en investigaciones previas financiadas con dinero público. Y hay millones de estudios que demuestran esto. Pero después ellos lo cercan como si fuera un terreno al que le ponen vallas y se quedan con el recurso monopólico de esa patente, de ese medicamento, impidiendo que mucha gente pueda disfrutarlo. ¿Se imaginan ustedes si el Big Data y la tecnología del Big Data, en vez de ser utilizada para el control policial de las poblaciones o para el marketing, para vendernos todo el tiempo eso, ¿no? Que hablamos en el celular y ya nos llega la publicidad de lo que dijimos, si fuera utilizado para democráticamente planificar la economía, el conjunto de los productores? Porque si la perspectiva de la planificación económica de la economía fue posible pensarla y llevarla adelante hace más de un siglo, imagínense lo que puede ser posible hoy con lo que contamos, con la tecnología, con internet, con redes sociales, con big data, etcétera, que nos permitiría mucho más democráticamente discutir de conjunto a distintos sectores qué es lo que hay
qué es lo que hay que planificar. Voy a ver si puedo retomar, bueno, no, el Instagram, no sé cómo retomarlo, pero lo que nosotros queremos decir es que la salida a esta crisis no está determinada de antemano. Nosotros no tenemos una visión pesimista como la de Adam Ben de que todo va a ser estado policial. Nosotros tampoco tenemos una visión optimista tonta de decir sí, ya la pandemia ya está y se viene el comunismo. No, esto va a ser, la definición de cómo salimos de esto va a ser una lucha, porque la lucha de clases va a ser la que va a definir los contornos de esa nueva situación que vamos a atravesar. Lo que sí está claro, y con esto quiero ir cerrando, es que van a intentar descargar con toda la furia esta crisis nuevamente sobre el pueblo trabajador. Los que somos un poquito más grandes que los jóvenes que por ahí están mirando, ya vivimos muy cerquita la crisis del 2008. Bueno, los que venimos del otro lado del charco, por ejemplo en Argentina, también vivimos la crisis del 2001. Sabemos lo que son estos momentos de crisis cuando intentan descargar todas la carga en la clase trabajadora con devaluación salarial, con ajustes, y cuando hay resistencia buscan el palo y la represión. Miremos si no solamente lo que está ocurriendo en Brasil en estos días, con los movimientos del ejército, etcétera, ¿no? Pero nosotros sabemos que también al mismo tiempo es posible, mediante la acción colectiva de la clase trabajadora, esa clase trabajadora que ocupa esas posiciones fundamentales para que funcione todo, para que funcione la economía de conjunto, como hoy se está viendo en este debate sobre los sectores esenciales, para que esa clase trabajadora, junto al conjunto de los oprimidos, pueda lograr que esta crisis la paguen ellos. Ahora, para eso hay que enfrentar la resignación y el conformismo. Y yo les quiero dejar a ustedes, a vosotros, una pregunta. ¿No están cansados de que se diga que no se puede? ¿Y no están más cansados todavía de que los que hasta hace poquito decían que se podía, ahora digan que ya nada es posible, que hay que resignarse con migajas y tal vez con algún cambio cosmético? ¿No están cansados de que les digan que hay que elegir el mal menor, porque si no va a venir algo peor, que es la derecha, y así nos llevan del mal menor al mal menor? Bueno, creemos nosotros que hay que decir basta, que no hay que resignarse, que no hay que conformarse, que tenemos toda una experiencia histórica que tenemos que conocer, que tenemos que estudiar, que tenemos que aprovechar, y que la oportunidad de la lucha de clases está ahí para aprovecharla siempre y cuando nos organicemos, construyamos organizaciones de lucha con un programa anticapitalista y de clase internacionalista, organizaciones revolucionarias. Nosotros estamos por ese proyecto y creemos que es lo que hace falta para desplegarlo. Con esto yo quiero terminar y quiero hacerles dos invitaciones. La primera es invitarlos muy pronto, este viernes, a una charla que yo creo que va a ser espectacular, que no se la pueden perder. Va a salir en directo desde Nueva York nuestra compañera de Left Voice, Tre Kwon, es una enfermera que es una trabajadora que está en la primera línea del combate contra el coronavirus, poniendo el cuerpo en el medio de lo que es realmente una tormenta que se ha desatado en el país más rico del mundo, pero el que tiene una de las mayores desigualdades. Tre Kwon va a estar dialogando con Santiago Lupe, que es director de Izquierda Diario, que viene haciendo unas charlas también muy buenas, así que les recomiendo este viernes a las 18 en este mismo canal. La segunda invitación, y van a ser 3, el martes próximo vamos a continuar con este seminario. Si les gustó, además de compartirlo, darle like, hacernos comentarios, a mí me pueden comentar lo que quieran en redes sociales, en Twitter, en Facebook, me buscan Josefina Mar 14 en Twitter, acá en el Facebook, nos pueden escribir a info@izquierdadiario.es. Y sobre todo, bueno, y entonces el martes que viene vamos a seguir y tenemos un invitado que va a ser muy interesante. Va a estar Matías Mayelo, que es el autor de este libro, Estrategia Socialista y Arte Militar, coautor junto a Emilio Albamonte. Es un libro que la verdad que es impresionante, de teoría marxista, de teoría política,
de estrategia, el debate sobre la estrategia en el marxismo, y es algo que necesitamos, porque muchos nos preguntan, nos dicen, yo tengo acuerdo con lo que dicen, pero ¿cómo se hace? Bueno, esa pregunta, el cómo se hace, tiene que ver con la estrategia que nos damos para construir eso que hay que hacer. Y de eso vamos a estar hablando mucho el próximo martes. La última invitación, que se sumen a los círculos virtuales de Izquierda Diario. Estamos haciendo círculos que se pueden sumar ahora mismo enviándonos un mail, haciéndonos un mensaje en las redes sociales diciendo hola, soy de tal lugar, me gustaría participar. Estamos organizando círculos de trabajadores precarios, de mujeres, de trabajadoras, de inmigrantes, círculos de jóvenes, círculos mixtos de jóvenes y no tan jóvenes, de distintas ciudades, de distintos lugares. ¿Y para qué? Círculos donde discutimos, por ejemplo, debatimos en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Telegram, en una reunión virtual para vernos las caras, para tomar una caña un día en el medio de este confinamiento, y debatimos qué artículos queremos compartir en el diario, qué denuncias. Por ejemplo, los jóvenes precarios, si nos están mirando, los llamamos a que nos manden esas denuncias de lo que está pasando en su lugar de trabajo, a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres, a las migrantes. Para discutir y debatir en común, para hacer talleres de formación, para discutir próximos cursos como este, para hacer videos, para escribir artículos, hacer talleres de periodismo militante. Para eso están los círculos virtuales de Izquierda Diario aquí en el Estado español, así que los llamamos a sumarse y nos dicen si quieren estar en un círculo en Madrid, en el norte, si son del sur, si quieren, como quieran. Si quieren vosotros mismos organizar vuestros círculos con amigos. Con esta invitación entonces creo que hubo bastantes comentarios, lo que no se haya podido comentar nos lo mandáis. Y entonces ya estamos en una hora de transmisión, me parece que ya es suficiente por hoy por lo menos. Espero que haya gustado. Alguien nos dice Edgar Garcírez dice Hernán Garcírez dice, solo he podido ver 10 minutos y me ha parecido maravilloso. Si se queda colgado lo veré y el viernes y el martes nos vemos de nuevo. Muy interesado en el tema de los círculos de debate y la recepción de realidades y talleres de formación, una iniciativa maravillosa. Bueno, me encanta que a Edgar le haya gustado, espero que a muchos más les hayan gustado. Y nada, nos preparamos para el aplauso de las 20 horas porque hoy es el Día Internacional de la Salud y en esta estamos, así que vamos a ir ahí con una pancarta que diga que queremos intervenir y nacionalizar todo el sistema de la sanidad privada porque la salud no puede ser un negocio. Nos vemos en el aplauso, espero que nos podamos ver en persona y nos vemos el viernes, el martes y en las redes sociales. Muchas gracias a todos y ya me despido cuando encuentre. Listo. Chao.